Hola, ¿qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles este día de hoy, 8 de junio del 2022. Su hermana en Cristo del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la Parroquia del Sagrado Corazón de Lacey. Hoy en este día, hermanitos, vamos a compartir la lectura de Primera de Reyes, capítulo 18, versículos del 20 al 37. Y empezamos en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ahab convocó a todo Israel al monte Carmelo y también reunió a los profetas. Entonces Elías se acercó al pueblo y dijo: ¿Hasta cuándo saltarán de un pie a otro? Si Yahvé es Dios, síganlo. Si lo es Baal, síganlo. El pueblo no respondió. Elías dijo al pueblo: soy el único que queda de los profetas de Yahvé, y ustedes ven aquí a 400 profetas de Baal. Denos 2 toros. Ellos tomarán uno, lo descuartizarán y lo pondrán sobre la leña sin prenderle fuego. Yo prepararé el otro toro y lo pondré sobre la leña sin prenderle fuego. Luego invocarán el nombre de Dios. Yo invocaré el nombre de Yahvé. El Dios que responda enviando fuego, ese es Dios. Todo el pueblo respondió muy bien. Elías dijo a los profetas de Baal: como ustedes son más, elijan primero su toro. Prepárenlo, invoquen el nombre de su Dios, pero sin prender fuego. Tomaron pues el toro que les pasaron, lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta la noche, gritando: Baal, respóndenos. Pero no se oyó nada, ni hubo respuesta alguna mientras saltaban delante del altar que habían levantado. Llegó el mediodía, Elías se mofaba de ellos. Griten más fuerte, les decía. Si bien es Dios, tal vez está meditando o está ocupado o anda viajando. A lo mejor está durmiendo y tienen que despertarlo. Gritaban pues cada vez más fuerte mientras se hacían, según sus costumbres, incesiones con cuchillos para que corriera la sangre. Siguieron gesticulando toda la tarde hasta el momento en que se presenta la ofrenda vespertina, pero no se oía nada, ni una respuesta, ni tampoco reacción alguna. Elías dijo entonces a todo el pueblo: acérquense a mí. Todo el pueblo se acercó a Elías mientras éste levantaba de nuevo el altar de Yahvé, que había sido derribado. Tomó 12 piedras, según el número de las tribus de Jacob, del hombre que había recibido esta palabra de Yahvé: tu nombre será Israel. Elías arregló las piedras, después cavó alrededor del altar una zanja que podía contener como 30 litros de agua. Acomodó la leña, partió en trozos el toro y lo puso sobre la leña. Luego dijo: llenen con agua 4 cántaros y vacíenla sobre el holocausto y la leña. Así lo hicieron y les dijo: háganlo de nuevo. Lo hicieron por segunda vez. Añadió una vez más y lo hicieron por tercera vez. El agua escurría del altar y llenó toda la zanja. En la hora en que se presenta la ofrenda en la tarde, Elías el profeta se adelantó y dijo: Yahvé, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que sepan hoy que tú eres Dios de Israel, que yo soy tu servidor y que todo actuó según tu palabra.
respóndeme, Yahvé, respóndeme, que sepa este pueblo que tú eres Dios, tú, Yahvé, y que tú eres el hombre que convierte su corazón. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Pues bueno, hermanitos, como podemos ver, sinceramente la lectura está muy larguita, pero sinceramente si nos podemos a meditar en la palabra, nos deja mucha enseñanza, nos deja mucho en qué reflexionar, en qué recapacitar. En esta lectura se nos habla sobre ese sacrificio que hubo en el Carmelo, que se llevó a cabo por el profeta Elías contra los otros profetas que servían a otros dioses. Aquí nos menciona el dios que en aquel tiempo tenían estas comunidades de ahí, ¿verdad? Que dice que era Baal. Pero fíjense la pregunta que Elías le hace al pueblo cuando se acerca a él donde está todo el pueblo y les dice: ¿hasta cuándo saltarán de un pie al otro? Y esto precisamente es lo que nos habla hoy el Señor a través de esta lectura a nosotros, a ti, a mí, a cada persona. Esto es el llamado que nos hace el Señor. ¿Hasta cuándo? Dice. A veces nosotros andamos igual que estas personas del Antiguo Testamento. Todavía andamos, dice aquí la palabra, saltando de un pie a otro. Es decir, como que seguimos a Dios, pero siempre no. O sea, te sigo, pero mejor no. Y ahí estamos, así como dice, saltando, queriendo, pero no queriendo, ¿verdad? O muchas veces también, no sé si te ha pasado, vamos a una religión, nos vamos a otra, que vamos a otro lado, que porque acá sí se siente bonito, que porque es que acá se quieren mucho, acá se llevan bien, allá no hacen esto, acá sí lo hacen, diferentes razones o circunstancias. Mas sin embargo el Señor te dice: deja de andar para allá, para acá o para acá, no andes así. Decía el profeta Elías, dice: si Baal, si él era Dios, dice, síganlo. Si Yahvé es Dios, síganlo. Si vas a ir a esa religión, síguelo. Pero no andes cambiando y brincando como dice ahí. Si vamos a seguir al Señor, hay que seguirlo. Incluso nuestra iglesia católica, no hay que andar buscando tan lejos, en la misma iglesia. Si lo vamos a seguir, sigámoslo entonces, con todo lo que eso implica. Responsabilidad, obediencia, compromiso, trabajo, esfuerzo, perseverancia. Muchas cosas implica. Mas sin embargo, no nos vamos a arrepentir de seguir al Señor. Entonces, este es el llamado, o en lo que vamos a enfocar principalmente esta pequeña reflexión del día de hoy. Y también otra cosa muy importante, que fíjense cómo el profeta Elías dice que él es el único que queda de los profetas. Los otros dice que eran 400. Fíjense, muchas veces, sobre todo en estos tiempos, que definitivamente la pandemia nos ha dejado cabizbajos, desanimados, desilusionados, quizás enojados, temerosos, miedos, diferentes cosas que quizás hemos experimentado cada uno de nosotros, ¿verdad? Y vemos nuestra iglesia y vemos cómo muchas personas se han alejado, cómo muchos hasta quizás han cambiado de religión, muchos todavía no saben si ir o no ir por miedos, diferentes las circunstancias, mas sin embargo, eso no tiene que ser algo que a nosotros nos pare, eso no tiene que ser algo que nos desilusione, nos desanime. Lo podemos ver con el profeta Elías. Él estaba solo, mas sin embargo seguía en esa lucha, seguía perseverando, seguía en el camino del Señor. Y tanto así lo podemos ver que aquí vemos como aunque él era el único, aún así quería abrirle los ojos al pueblo. Aún así quería darles a conocer ese Dios vivo, ese Dios verdadero, para que la gente no siguiera
siguiendo a otros dioses. Y otros dioses que muchas veces nos piden demasiado. Más adelante nos dice la palabra de Dios, la manera en la que como ellos invocaban el nombre de su Dios, en cómo se hacían cortaduras, incisiones, nos dice aquí la palabra, aquí en su cuerpo. Era una manera en la que ellos usaban para invocar el nombre de Dios, para que supuestamente Él les hiciera caso, para que los escuchara y respondiera a su llamado. Fíjense, muchas veces este tipo de cosas todavía se sigue haciendo. A lo mejor no lo hemos visto, lo hemos escuchado o a lo mejor no lo habíamos escuchado, pero hasta estos tiempos todavía se sigue haciendo. No hemos escuchado mentar lo de la muerte o como muchas veces la mencionan, de la Santa Muerte. Muchas veces esas cosas te pide, o incluso los que practican lo de el satanismo, también les piden esas cosas. Mas sin embargo, claramente podemos ver aquí que su Dios de estos hermanos, de estos profetas del Antiguo Testamento, no les respondió, porque no había tal Dios, porque no podía, simplemente no tenía el poder. Y fíjense la diferencia a nosotros como hijos de Dios, católicos que decimos que somos. Dios no nos pide mucho, nos pide tan poquito, y más sin embargo aún así nosotros nos apartamos de Él. Nosotros nos alejamos de Él. Él que lo dio todo, Él que envió a su único Hijo para salvación nuestra, que derramó su sangre preciosa por ti y por mí, y más sin embargo nosotros muchas veces no le respondemos, no queremos acudir a ese llamado, preferimos quedarnos en nuestra comodidad, en nuestra tibieza, o simplemente no acercarnos a Él. Qué gran diferencia de estos dos dioses, ¿no? Digamos de nuestro Dios, el único Dios verdadero que es Yahvé, y de este Dios que tenían ellos. Dios no nos pide a nosotros nada, con nosotros les pedía demasiado, mas sin embargo no les respondió. A nosotros, que quizás Dios ha hecho muchos milagros o manifestaciones en nuestras vidas, que se ha dado a conocer en nuestras familias, nuestros familiares, conocidos, vecinos, en ti, en mí, y más sin embargo nosotros muchas veces todavía dudamos de que realmente exista Dios, de que realmente es Él el que obra en nosotros. Fíjense, hermanitos, cómo aquí lo que hizo el profeta Elías se da las dos maneras de que él de todas maneras organizó todo de una manera que no hubiese duda. Los otros profetas no hicieron todo lo que hizo el profeta Elías, de ponerle agua todavía, aparte de que vació agua en la zanja, le quedó mojada toda la leña, quedó mojado también la ofrenda o el toro que habían puesto ahí, y aún así se presentó Dios, ocurrió esa manifestación, ese fuego de Dios mismo. Y en nosotros todavía sigue ocurriendo ese fuego. Ya quizás no de esta misma manera, porque con la llegada de nuestro Señor Jesucristo ya no están estos sacrificios, ya no se hace así. Nosotros tenemos todavía o hemos llegado a esa plenitud de ese misterio divino de nuestro Señor, de recibir ese fuego, ahora que hemos estado celebrando el día de Pentecostés, que quizás muchos de nosotros pues nos preparamos y estuvimos listos para tener un nuevo Pentecostés. Ahora es ese fuego el que habita y quiere habitar en nosotros, ese fuego que nos quiere guiar, que nos quiere conducir en este camino. Así que, hermanitos, sinceramente tenemos mucho que meditar, mucho que reflexionar. ¿A qué Dios estamos siguiendo nosotros? ¿A qué dioses? ¿Seguimos al Dios verdadero o todavía nos hemos hecho nuestros propios dioses? Quizás no seguimos al Baal que seguían en aquel entonces, pero ahorita en estos tiempos también hay muchos dioses. Incluso el dinero, nuestros vicios, tu familia o tu esposo, tu trabajo. ¿Cuáles son esos dioses que tú tienes en tu vida? Pidámosle al Espíritu Santo que nos dé su luz
su guía, su gracia, que nos dé el entendimiento para que nosotros ya no brinquemos o nos la pasemos saltando de un lado a otro, sino que nos dé esos dones, la gracia de poder perseverar y seguir en el camino del Señor. Que Dios te bendiga, que Mamita María te cubra con su manto. Hasta luego.